El millonario se sorprende al descubrir que la mendiga negra encontró a su bebé abandonado. María Elena caminaba con cuidado entre los árboles espesos de Iporanga. El peso de la leña en sus brazos cansados apretaba cada músculo en su espalda. La humedad del bosque se colaba en el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada y hojas rotas. De repente, un sollozo débil rompió el silencio. Se detuvo, paralizada. Allí, entre las ramas caídas, había un paquete cubierto con una manta raída, temblando como si la noche misma lo hubiera abandonado. Al acercarse, el sonido se volvió más claro. El llanto de un bebé, pequeño, frágil, perdido en medio del bosque. María Elena sintió un nudo en la garganta. El pecho se le apretó tan fuerte que tuvo que detenerse y respirar hondo. El niño tenía la piel oscura, los ojos grandes y asustados, como si supiera que su vida pendía de un hilo. Sin pensarlo dos veces, envolvió al bebé en su propia blusa y lo levantó con cuidado, como si sostuviera... Sí, sabía que la gente en el pueblo desconfiaría. Murmuraban cosas, lanzaban miradas punzantes. ¿Quién dejaba a un niño así? ¿Por qué nadie lo reclamaba? El Consejo de Protección del Menor comenzó a seguir sus pasos. Cada visita, cada pregunta, se clavaba en el alma de María como un puñal. Temblaba, sin saber si debía huir o luchar. Pero aquel niño, con su respiración errática y sus lágrimas silenciosas, se había convertido en el centro de su mundo. Mientras tanto, en una elegante oficina de Sao Paulo, Fernando revisaba fotos, informes y llamadas sin cesar. Su rostro reflejaba angustia y un temor profundo. Pistas dispersas lo estaban llevando hacia un oscuro secreto familiar, enredado con su hermano Augusto. Augusto, un hombre temido, dispuesto a todo para ocultar errores que podrían destruirlo. Sin escrúpulos, empezó a tramar planes que dejarían a todos sin aliento. ¡Tom! En un movimiento desesperado, Augusto decidió que Lucas debía desaparecer. Un secuestro era piedra en su zapato, la amenaza que estaba dispuesto a silenciar por cualquier medio. Este giro abrió una espiral de peligro, donde la tranquilidad de María y Lucas estaba al borde de romperse. Un viento fuerte se levantaba en Iporanga, anunciando tormenta, no solo en el cielo, sino en los corazones. María está frente a una de las decisiones más difíciles de su vida: proteger a Lucas en silencio o revelar la verdad oculta tras su origen. Su mirada se clava en aquel horizonte oscuro. La tensión le oprime el pecho, y una mezcla amarga de miedo y esperanza la atraviesa. ¿Podrá salvar al niño y a ella misma antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué precio tendrá la verdad? Mientras tanto, Fernando siente cómo la culpa y el remordimiento lo devoran. Cada pista una daga nueva en su alma. Y en el oscuro susurro del bosque, un peligro inesperado acecha, acechando el destino de María. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! María sintió como el viento se intensificaba, empujando las hojas con un susurro inquietante. Lucas, apretado en sus brazos, dejó escapar un pequeño gemido, y su corazón latía de miedo. Miró a su alrededor. El bosque parecía cobrar vida. Cada sombra se alargaba, como si estuviera buscando algo. Sin embargo, justo cuando pensaba que lo peor, María Elena. Su voz sonó como un eco sombrío. Era Roberto, un antiguo conocido del pueblo, un hombre con un pasado turbio y secretos que a veces lo perseguían como fantasmas. He venido a advertirte. ¿Advertirme de qué? María replicó con un hilo de voz, sintiendo cómo su estómago se encogía. El miedo la invadía al recordar los rumores que le habían llegado sobre Roberto. ¡Déjame en paz! ¿Te crees a salvo aquí? Roberto se acercó. Sus pasos eran lentos pero firmes. Vas a llamar la atención de quienes no deberían enterarse. De repente, un grito desgarrador la heló. María retrocedió. Su mente estalló en pánico. No podía ser. La pesadilla estaba tomando forma. «Lucas», gritó ella, aferrando más fuerte al bebé, como si él pudiera ser su salvación. Se dio cuenta de que los hombres miraban hacia ella, su objetivo ya señalado. Susurraron entre ellos, una mezcla de codicia y deseo palpable en el aire. «Roberto, ¿quiénes son? ¿Qué quieren?» La desesperación hizo que su voz temblara, pero Roberto solo movió la cabeza en un gesto grave. «No son hombres de confianza. Están ligados a tu familia, pero hay algo más profundo. Lucas no es solo un bebé abandonado, es el hijo de Fernando. Lo que no sabes es que...» Un golpe, un sonido sordo interrumpió sus palabras. Roberto se desplomó. La imagen de su rostro fue reemplazada por la confusión y el horror. Ahora los hombres apuntaban a ella con las armas, pero la mente de María estaba enloqueciendo. Fernando, su Fernando, el empresario de Sao Paulo, conectado con este oscuro trato. «Consíganme al niño», ordenó uno de los hombres, su rostro oculto bajo una máscara. María sintió que su mundo se desmoronaba. El pequeño Lucas, que había sido su salvación, era ahora el motivo de su ruina. Luchando por no ceder al pánico, María giró sobre sus talones y corrió entre los árboles. Sus piernas se movían rápido, pero el miedo la seguía como un aliento helado. Necesitaba encontrar un refugio, un lugar seguro. Sin embargo, todo a su alrededor parecían sombras que se alzaban, amenazas que emergían con cada crujido de las ramas. Un instante, un susurro en su mente. ¿Y si Fernando lo supiera? Mientras corría, la verdad chasqueó en su conciencia como un rayo. Lucas no era solo un niño perdido, era el heredero de un secreto que desencadenaría una guerra. Ella había enganchado sus corazones, había hecho un pacto silencioso, pero ahora todo temblaba. ¿Qué haría Fernando si se enteraba de que su hermano había abandonado un niño en el bosque y de que el pequeño podía ser su último lazo con el pasado? Los ecos de la cacería se acercaban, mientras una verdad devastadora se apoderaba de su mente. Era un camino, pero la salida solo traería más dolor. En medio del caos, María enfrentaba una pregunta aterradora. ¿Podría confrontar los secretos que unían su destino con el de Lucas y con Fernando? El latido de la tormenta resonaba fuertemente en su pecho, y al paso hacia el destino incierto, su vida pendía de un hilo. Las sombras se movían y el tiempo se acababa.
María se lanzó entre los árboles, el corazón acelerado, el llanto de Lucas sonando como un eco doloroso en sus oídos. Su mente estaba en caos, tratando de recordar cada camino que había recorrido, cada rincón del bosque que conocía. El aire frío la envolvía, pero ardía de miedo. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose, y cada crujido debajo de sus pies la hacía temer lo peor. Un grito desgarrador cortó el aire, y esa voz la paralizó. Era Fernando. Se detuvo en seco. El pecho le dio un vuelco. ¿Por qué estaba aquí? La pregunta quedó en el aire, suspendida. Justo en el momento en que pensaba retroceder, un claro se abrió frente a ella, y allí estaba él, al borde del camino, su mirada en llamas. ¡María! Su voz era como un trueno. Ella sintió una oleada de esperanza, pero lo que vio a su lado la hizo tambalear. Una figura alta, siniestra, se alzaba junto a Fernando, su rostro oculto por la sombra de un sombrero. Ella lo reconoció al instante. Era Augusto, su hermano, su enemigo, el hombre que había orquestado la oscuridad dentro de su familia. ¡Lárgate de aquí! ¡Te dije que no te acercaras! Fernando gritó, pero su tono no era de advertencia, era de desesperación, casi de una súplica. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Augusto dio un paso adelante, mostrando una media sonrisa, como un gato que juega con su presa. ¿Qué tenemos aquí? La madre del niño. He estado escuchando sus gritos, pero pensé que nos llevarías a los verdaderos problemas. ¡Lucas! ¡No tiene nada que ver contigo!, gritó ella, apretando al bebé contra su pecho, como si su pequeño cuerpo pudiera protegerla de la tormenta que se estaba formando. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente. Augusto rió con desdén. ¿De verdad crees que puedes protegerlo? Tu lucha es en vano, María. El niño pertenece a la familia, y tú solo eres un obstáculo. Fernando, entre la angustia y la ira, giró hacia su hermano. «Detente, Augusto. Esta no es la forma de arreglar las cosas. Es un niño inocente». Pero sus palabras parecían fluir como agua, sin peso, sin fuerza. Un sonido suave, como un susurro entre hojas secas, rompió el tenso silencio. La figura detrás de Augusto empezó a moverse, y una mujer apareció del fondo, su rostro pálido brillando incluso en la oscuridad del bosque. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era Isabel, la madre de Fernando, la que había muerto hace años. ¿Por qué no me dijiste la verdad, hijo? La voz de Isabel resonó, clara y aterradora. El viento parecía arrastrar sus palabras. Lucas es más que un niño. Su existencia es la culpa que arrastras. María quedó fría en su lugar. Sus pensamientos se entrelazaron en confusión. La revelación era como un golpe en el estómago. ¿Qué significaba esto? ¿Qué tenía que ver Isabel con todo? ¿Era esa la razón por la que Fernando había estado buscando al bebé? La imagen de su amor por él se desmoronaba, y su corazón palpitó con un horror renovado. «¡No puede ser!», Fernando dijo, el dolor en su voz desgarrador. «¡No puede ser real!». Augusto dio un paso más, extendiendo una mano. «Tomemos al niño, Fernando. No podemos dejarnos escapar. Basta de secretos. Este es el momento de elegir». María sintió que todo se caía a pedazos. Su mirada era un torbellino de emociones. ¿Era Lucas un símbolo de culpa, un hilo que los ataba a todos a sus oscuros secretos? No estaba solo en peligro. Su propio amor estaba en juego.
el mismo amor que había creído que podría salvar a Lucas. La figura de Isabel se desvanecía mientras el viento aullaba más fuerte, llevándose consigo las últimas palabras de un pasado que amenazaba con desatar un tsunami de tragedia. La verdad duele, pero es hora de enfrentar a tus demonios, resonó en su mente. Llena de angustia y miedo, el cielo rugía y una tormenta se desataba no solo en el aire, sino también dentro de ellos. María no sabía qué camino tomar, pero lo que sí sabía era que la decisión que iba a tomar marcaría sus vidas para siempre. Su corazón latía, y en un instante decisivo, el destino de Lucas, de Fernando, de ella misma, permanecía al borde de un abismo. ¿Podría enfrentar la verdad y salvar a Lucas antes de que todo se desmorone? La figura de Fernando, que hasta ahora había representado seguridad, se había transformado en un mar de dudas. Él sabía. ¿Acaso había estado ignorando una verdad tan devastadora sobre su propio hijo? «Lucas es solo un bebé», gritó Fernando, su voz resonando en la oscura penumbra del bosque. Ella podía ver el sudor formándose en su frente, la presión del momento apretando su pecho igual que a ella. Pero Augusto, con esa sonrisa cínica, parecía disfrutar la tensión. «¿Y qué si lo es?», respondió, su voz calmada y peligrosa. «Es una herencia de lo que esta familia ha ocultado durante años». El viento se levantó, llevando consigo el murmullo de las hojas, como si la naturaleza misma respirara el temor de los presentes. María miró a Lucas, quien dejó escapar un pequeño llanto, como si sus instintos supieran que algo fatal se estaba gestando en el aire. «¡Silencio!», ordenó Fernando, y su mirada se deslizó de María a Augusto, como si intentara sopesar las consecuencias de cada acción. Pero el temor se instalaba, envolviendo el momento en un silencio que aplastaba. Augusto dio otro paso adelante. La distancia que nos separaba era escasa, y con cada movimiento de su hermano, la tensión en el aire crecía más. «Hoy no es solo un día de revelaciones, es el día en que todo queda en el pasado», murmuró Augusto, su tono suave pero amenazante. Ese no era un juego inocente. María sintió cómo su corazón latía con fuerza, su mente aterrorizada ante la dirección que tomaban las palabras. Un grito agonizante perforó la calma. Una mujer joven apareció del sendero, con ojos llenos de terror. Era Ana, una amiga de María. «Fernando, mamá se desmayó», exclamó, su rostro pálido. Pero lo que soltó después fue un verdadero golpe en el estómago. «¿Por qué no me dijiste que Lucas no es tu hijo?» «Es el hijo de Augusto». La revelación lanza un rayo a través del corazón de María. Sus manos temblaron, el aliento se le cortó y por un instante el tiempo se detuvo. ¿Era posible que todo lo que ella creía fuera una mentira? La mirada sorprendida de Fernando se encontró con la de Augusto, y el aire pareció vibrar con un choque electrizante. «¡No! ¡Eso no puede ser!», gritó Fernando. Su rostro se tornó una máscara de horror. «¿Qué estás diciendo, Ana? ¡Es imposible!». «Lo supe desde el principio, pero no quise decir nada. La verdad es peor que la mentira, Fernando». Las palabras de Ana se hundieron en el silencio, y María sintió como si el suelo se abriera debajo de ella, un abismo oscuro que la atrapa. Estaba rodeada de mentiras forjadas en las sombras de la riqueza y el dolor. La presión crecía. ¿Era verdad?
¿Lucas era el hijo de Augusto? ¿Era eso lo que Fernando había intentado ocultar? Todo su ser luchaba con la magnitud de la revelación. Miró a Lucas, esas pequeñas manos que se aferraban a su blusa, y sintió cómo la traición comenzaba a fraguarse en su alma. Lucas no tiene que estar aquí, dijo Fernando, una chispa de desesperación en sus ojos. Su vida no tiene que ser un juego entre nosotros. Debemos protegerlo. Pero el entorno se encendió en confusión. Augusto rió, una risa fría y sutil. ¿Protegerlo? Es un Vasconcelos. Este niño siempre fue parte de nuestra historia, y no hay escapatoria. María sintió como su corazón se detenía. Su mente se llenaba de imágenes de lo que podía ser un futuro oscuro e incierto. En un giro abrupto, vio a Ana, el rostro desencajado, mientras se acercaba, sus manos temblando. La madre de Lucas en realidad no es quien cree. Su madre es la hermana de Fernando. Y el aire se volvió denso, pesado con secretos, a punto de estallar. Todo en su mente vio un giro. No solo eran secretos sobre Lucas, sino sobre toda la familia. La revelación se aplastó dentro de ella como un peso que la ataba. ¿Qué veracidad tenía cada palabra que había escuchado? ¿Quién era realmente? Todo lo que había creído estaba en peligro de desvanecerse, y el caos de emociones la abrumaba. La tormenta interior y exterior siempre había coincidido, pero ahora la tormenta tenía un rostro. Las sombras parecían alargarse aún más. Un trueno retumbó sobre su cabeza, como presagiando el inevitable desenlace. Y en ese momento, no sabía si correría de la verdad o se enfrentaría a ella. Pero sabía que, sin importar el camino que eligiera, todo lo que había conocido cambiaría para siempre. Las raíces de sus decisiones se hundían en la tierra oscura de secretos familiares. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, ya era demasiado tarde. ¿Quiénes somos realmente?, murmuró, sus palabras ahogadas por el viento feroz, mientras la luz de la tormenta estallaba a su alrededor. Lo único claro en ese momento era que el pasado y el presente, a punto de colisionar, dejarían cicatrices que tardarían en sanar. Todo estaba a punto de desbordarse, y María N. Las palabras de Isabel resonaban en su mente como un eco letal. La figura de Fernando, que hasta ahora había representado seguridad, se había transformado en un mar de dudas. ¿Él sabía? ¿Acaso había estado ignorando una verdad tan devastadora sobre su propio hijo? «Lucas es solo un bebé», gritó Fernando, su voz resonando en la oscura penumbra del bosque. Ella podía ver el sudor formándose en su frente, la presión del momento apretando su pecho igual que a ella. Pero Augusto, con esa sonrisa cínica, parecía disfrutar la tensión. «¿Y qué si lo es?», respondió, su voz calmada y peligrosa. «Es una herencia de lo que esta familia ha ocultado durante años». El viento se levantó, llevando consigo el murmullo de las hojas, como si la naturaleza misma respirara el temor de los presentes. María miró a Lucas, quien dejó escapar un pequeño llanto, como si sus instintos supieran que algo fatal se estaba gestando en el aire. «¡Silencio!», ordenó Fernando, y su mirada se deslizó de María a Augusto, como si intentara sopesar las consecuencias de cada acción. Pero el temor se instalaba, envolviendo el momento en un silencio que aplastaba. Augusto dio otro paso adelante. La distancia que los separaba era escasa,
y con cada movimiento de su hermano, la tensión en el aire crecía más. Hoy no es solo un día de revelaciones, es el día en que todo queda en el pasado, murmuró Augusto, su tono suave pero amenazante. Ese no era un juego inocente. María sintió cómo su corazón latía con fuerza, su mente aterrorizada ante la dirección que tomaban las palabras. Un grito agonizante perforó la calma, y una mujer joven apareció del sendero, con los ojos llenos de terror. Era Ana, una amiga de María. «Fernando, mamá se desmayó», exclamó, su rostro pálido, pero lo que soltó después fue un verdadero golpe en el estómago. «¿Por qué no me dijiste que Lucas no es tu hijo? Es el hijo de Augusto». La revelación lanzó un rayo a través del corazón de María. Sus manos temblaron, el aliento se le cortó, y por un instante el tiempo se detuvo. ¿Era posible que todo lo que ella creía fuera una mentira? La mirada sorprendida de Fernando se encontró con la de Augusto, y el aire pareció vibrar con un choque electrizante. «Eso no puede ser», gritó Fernando. Su rostro se tornó una máscara de horror. «¿Qué estás diciendo, Ana? Es imposible». «Lo supe desde el principio, pero no quise decir nada». «La verdad es peor que la mentira, Fernando». Las palabras de Ana se hundieron en el silencio, y María sintió como si el suelo se abriera debajo de ella, un abismo oscuro que la atrapaba. Estaba rodeada de mentiras forjadas en las sombras de la riqueza y el dolor. La presión crecía. ¿Era verdad? ¿Lucas era el hijo de Augusto? ¿Era eso lo que Fernando había intentado ocultar? Todo su ser luchaba con la magnitud de la revelación. Miró a Lucas, esas pequeñas manos que se aferraban a su blusa, y sintió como la traición comenzaba a fraguarse en su alma. En un giro repentino, una sombra se deslizó detrás de Ana. Un extraño alargó la mano y un destello metálico brilló en su mano. María apenas tuvo tiempo de gritar «¡Cuidado!». Pero el hombre feroz y decidido se abalanzó sobre Ana. El cuchillo en su mano cortó el aire. El tiempo marchó a cámara lenta. María vio los ojos de Ana abrirse en terror. «¡No!», logró gritar, mientras los demás se movían en un torbellino de caos. Fernando, con un movimiento rápido, contuvo la respiración y se lanzó hacia Ana, pero ya era demasiado tarde. El horror en el rostro de Fernando se transformó en rabia. «¡Augusto, qué has hecho!», gritó, mientras la confusión reinaba en el bosque. El destello de la hoja había sido el catalizador de una tormenta. Ana cayó al suelo, su rostro pálido, la vida drenándose de ella. La escena se convirtió en un caos. Los hombres de Augusto a su alrededor comenzaron a alzar sus armas, dirigidas hacia María y Fernando. «Esto no es lo que queríamos», murmuró Augusto, su rostro una mueca de satisfacción y miedo a la vez. Pero había algo más. Su mirada oscura se desvió hacia el paisaje, y en su pecho parecía haber un abismo de secretos aún más profundos. María se dio cuenta de que la lluvia comenzaba a caer, pequeñas gotas al principio, y luego un torrente. Todo el bosque resonaba con el estruendo de la tormenta y el llanto lejano de un bebé. ¡Lucas! Su pequeño Lucas. ¿Qué sería de él ahora? La visión de Ana en el suelo la atravesó como un rayo. La realidad se desdibujaba y la urgencia se intensificó. Las luces parpadeaban en la lejanía mientras corrían acercándose. ¿Podría Fernando proteger a su hijo, incluso de su propio hermano?
Un torrente de emociones la atravesó, mientras la lluvia se convertía en un diluvio implacable, una metáfora del desmoronamiento de las verdades que mantenían a su familia unida. El destino había dado un giro devastador. Aquella sombra que los acechaba era solo ¿Podría María encontrar la manera de salir de este caos? Mientras el miedo y la incertidumbre la envolvían, supo que la lucha por la verdad apenas estaba comenzando y que la vida de todos pendía de un hilo, ensombrecida por los secretos que cada uno guardaba. María sintió que su corazón punzaba en su pecho mientras la lluvia comenzaba a caer. Cada gota era como una lanza, helada y cortante, acentuando la desesperación que la invadía. Las palabras de Ana resonaban en su mente como un trueno en la tormenta, y el caos que se desataba a su alrededor se sentía como una marea oscura que la arrastraba. Fernando, su amor, su refugio, ahora parecía un extraño en medio del horror. La figura de Augusto se cernía, imponente y amenazante. Hoy no hay espacio para la duda. Es hora de que las verdades salgan a la luz, dijo, su voz fría como el acero. María miró a Lucas, apretado contra su pecho. Un pequeño ser frágil en medio de esta tempestad. No dejes que te lo quiten, pensó. Mientras, era Ana. La joven se desvaneció. Un destello de metal brilló en la penumbra y el grito quedó atrapado en su garganta. ¡No! exclamó Fernando, su rostro pálido de horror, mientras se lanzaba hacia Ana. Los hombres a su alrededor se movieron, cuestionando comandos, y las balas comenzaron a volar. María saltó. Su instinto maternal la impulsó. ¡Lucas! gritó, pero un sonido sordo la detuvo, una forma cercana al estruendo de algo catastrófico. El suelo bajo sus pies vibró y su mirada se desvió hacia el bosque. ¡Una explosión! El aire se llenó de escombros y un humo negro cubrió la escena. Ana se desplomó en el suelo y el caos se convirtió en un torbellino de confusión y ruido. Hernando se lanzó para socorrerla mientras María luchaba por respirar. ¿Qué está pasando?, pensó, sus pensamientos dispersos. Esto no es real. Cuando el humo se disipó, algo cambió. Una figura emergió. Era otra mujer, vestida de negro, su rostro pintado, con una mirada que helaba la sangre. «Soy Rebeca», dijo con un tono sorprendentemente calmado, «y ustedes no deberían estar aquí». Un escalofrío recorrió la espalda de María. Nunca había oído hablar de ella. «¿Quién eres?», preguntó Fernando, con la voz entrecortada, mientras Ana yacía inmóvil. «¿Qué quieres?». «Él esconde más secretos de los que imaginas», continuó Rebeca, ignorando a Fernando y con la mirada fijada en María. «Lucas es solo la pieza más pequeña en un juego mucho más grande». Las palabras le retumbaron en los oídos a María. «¿Qué quieres decir? ¿Qué juego?». En su interior una oleada de miedo se apoderó de ella. «No, Lucas no puede ser parte de nada». El rostro de Rebeca se iluminó con una mezcla de misterio y peligro. «Tu lucha se basa en mentiras, en sombras que opinan sobre la vida de ese niño. No es solo un Vasconcelos. Él es un legado de otra madre», reveló, y el aire se volvió más pesado. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», demandó, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. «¿Otra madre? ¿Quién?». Rebeca hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla sombría de satisfacción y tristeza.
¿La madre de Lucas? Eres tú. Pero no como piensas. El verdadero legado no es solo de sangre, es de secretos. Y tú fuiste elegida para custodiarlo. El mundo de María se detuvo. No, no puede ser. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras la verdad comenzaba a desmoronarse ante ella como un castillo de naipes. Lucas, su bebé, era parte de un juego más grande, un secreto enterrado que resonaba en su vida sin que ella lo supiera. Fernando se giró hacia Rebeca, la rabia tomando el control. ¿Por qué haces esto? Lo único que queremos es protegerlo, gritó, su voz retumbando entre las sombras. Pero María se sintió atrapada en el torbellino de sus pensamientos. Había vivido una vida de mentira. La lluvia arreciaba, y en la distancia se oyó el rugido de una tormenta que aún no había comenzado. Un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez de Lucas. Algo azotó su corazón, y al mirarlo se sintió desgarrada por la urgencia de saber qué significaban realmente las palabras de Rebeca. La oscuridad se cernía, la tensión crecía, y lo que antes había sido una lucha por la supervivencia se convertía en un juego de secretos, de herencias que nunca habían sido suyas. Todo lo que conocía sobre su familia lo había construido con mentiras. Mientras miraba a Fernando, se dio cuenta de que sus caminos se habían entrelazado de maneras que jamás hubiera imaginado, y que ese bebé, Lucas, era el hilo que podía desatar una tormenta mucho mayor que ellos. Marina se estaba acercando a un precipicio, y el futuro dependía de las decisiones que tomaría en ese instante. «El tiempo se acaba», murmuró Rebeca, y en su tono había una urgencia que la hizo estremecer. «Aquí es todo más grande, este legado». «¿Yo? No puede ser». Su cuerpo temblaba, sus manos sudaban, mientras la verdad se tejía como una red alrededor de ella. Lucas, aferrado contra su pecho, parecía captar la tensión del momento. Las gotas de lluvia caían cada vez con más fuerza, como si el cielo también llorara la revelación. Fernando miró a Rebeca. Sus ojos reflejaban confusión y desesperación. «¿Cómo puedes decir eso? Ella no puede ser la madre de Lucas. Él es solo un bebé, no parte de tu juego». «¿Un juego?» Rebeca rió con desdén, pero había una tristeza profunda en su voz. «Este no es un juego, Fernando. Es su vida, nuestro pasado. El niño lleva en su sangre más secretos de los que imaginas». María sintió un nudo en su garganta. Las palabras de Rebeca la atravesaban. «¿Qué significa esto?», murmuró. Sus pensamientos eran un torbellino. De repente, un estruendo rompió la tensión. Un grupo de hombres armados apareció entre la neblina del bosque. Eran figuras familiares, algunos de ellos incondicionales de Augusto. Se movieron con agilidad, como sombras amenazantes, en medio de la tormenta. «¡Cálmense!», gritó uno de ellos, pero su voz sonó como un trueno. «¿Y ahora qué?», Fernando preguntó, su voz llena de rapidez y miedo. María sintió cómo la desesperación la envolvía. El tiempo se desvanecía y la tormenta no solo corría en el cielo. «Lucas, dámelo», ordenó uno de los hombres, su tono frío como el acero. María apretó más fuerte al bebé contra su pecho. «¡No!», gritó con todo lo que le quedaba. La mirada de Fernando, que antes era de protección, ahora se mezclaba con incredulidad. «¿Qué hiciste?». Pero antes de que pudiera procesar la situación, una explosión retumbó por el aire. Una granada, un artefacto que había caído del cielo y había destrozado el silencio. El bosque se iluminó,
Fragmentos de tierra y escombros volaron por el aire, y María fue proyectada hacia atrás. ¡Lucas!, gritó mientras el mundo giraba a su alrededor. La explosión la dejó aturdida. Su mente se hizo un caos mientras empujaba la tierra y el polvo de su rostro. Cuando miró a su alrededor, vio a Fernando peleando con uno de los hombres. El miedo llenaba el aire, como la niebla. Pero lo que encontró en el suelo le heló la sangre. Era Ana, su amiga, herida y tendida, el dolor reflejado en su rostro. ¡Ana, no! María se arrastró hacia ella. Pero justo en ese momento, la sombra de Rebeca se deslizó junto a Fernando, apuntando hacia un lugar en el bosque que antes no había visto. «Las respuestas están ahí», dijo, su voz casi un susurro. «¿Dónde?», preguntó Fernando, pero no había tiempo. Un segundo hombre se abalanzó hacia Rebeca. Sin pensarlo, ella le disparó en un instante. María retrocedió, el horror llenando su corazón, mientras sentía que todo se desmoronaba. Estaba atrapada en un laberinto de traiciones. Fue entonces cuando escuchó el llanto de Lucas, un grito desgarrador que atravesó el aire helado. «Está bien, mi amor, estoy aquí», dijo, pero al girar vio que otro hombre se acercaba lentamente, con una mirada fría. «El niño no debe estar aquí», dijo con desprecio, y eso la llenó de pánico. Fernando logró despejar el camino, pero antes de que pudiera llegar a ella, se escuchó un grito que retumbó en la atmósfera. «Lucas es mío». Era Augusto quien emergió como un espectro de la oscuridad, su rostro lleno de rabia. Todos se detuvieron. Había un renovado aire de tensión, una chispa que llenó el bosque con la electricidad del conflicto. María sintió una mezcla de desolación y miedo. «Él nunca será tuyo», gritó. Y en ese instante la lluvia comenzó a caer con más fuerza, un torrente que parecía lavar las mentiras de años. Pero cuando creyó que todo había llegado a un clímax, un relámpago cortó el cielo. El brillo iluminó el rostro de un hombre que jamás esperaría ver. Era el padre de Fernando, el difunto patriarca de los Vasconcelos. Su voz resonó profunda y clara. «¡Eténganse!». Todos se detuvieron, paralizados. «Están a punto de caer en la misma trampa que yo», dijo la figura fantasmal, y el aire se volvió espeso a su alrededor. La revelación dejó a todos en shock. María lo miró incrédulamente. «No, no puede ser». Se dio cuenta de que la historia de la familia Vasconcelos era mucho más profunda y perturbadora de lo que nunca habría imaginado. Las raíces de su dolor estaban más arraigadas en el pasado de lo que todos pensaban. «El tiempo se acaba», susurró, mientras todo se tambaleaba y el verdadero horror de su legado salía a la luz. Un futuro incierto estaba a punto de ser revelado. ¿Eran ellos realmente quienes pensaban ser, o solo marionetas en una oscura historia tejida por secretos antiguos? El dolor incomprensible la llenó, pero la verdad era lo único que podía liberar a Lucas. La tormenta se desataba no solo en el cielo, sino dentro de sus corazones. La elección estaba a punto de llegar, y el eco de las voces del pasado resonó con una urgencia que la dejó impotente. ¿Cómo seguir hacia adelante cuando el futuro prometía más oscuridad que luz? María sintió que su corazón palpitaba en su pecho mientras la lluvia caía en torrentes, cada gota como un latigazo que... «Lucas no es solo un bebé, es parte de un legado. Eres tú la que lo guarda». La verdad se filtraba como el agua a través de sus dedos, y mientras miraba a Fernando, la ansiedad se enredaba en su garganta. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Fernando.
su voz entrecortada por la confusión y el miedo. Se giró hacia Augusto, quien sonreía, una risa ominosa que resonó en el aire. «¡Tú sabías! ¡Siempre lo supiste!». Mientras tanto, los hombres armados se movían lentamente, buscando cualquier señal de debilidad. María miró a su alrededor, sintiendo que el cielo mismo se oscurecía. Algo iba a suceder. Un silencio inquietante se apoderó del bosque, solo interrumpido por el llanto del pequeño Lucas, que rompía el hechizo de la tensión, como un grito en medio de la batalla. Y de repente, un estallido, una carga explosiva. Algo estalló a lo lejos, provocando estruendos que hicieron vibrar el suelo. «¡Ayuda!», gritó alguien desde la distancia. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. Las sombras de los hombres armados comenzaron a dispersarse. Los rostros pálidos se volvieron terroríficos, y el miedo impregnó el aire como humo denso. «¡Ana!», gritó María. La imagen de su amiga caída en el suelo la persiguió, añadiendo un peso a sus pasos. Y de repente un grito más profundo resonó. Ella se volvió y su corazón se detuvo. En el centro de aquel tumulto vio a Lucas siendo levantado por un hombre desconocido, su rostro cubierto por una capucha. «¡No! ¡No, Cas!». La desesperación la empujó hacia adelante, pero las sombras se cerraban a su alrededor. «¡Devuélvelo!». Pero en el instante que extendía su mano, el misterioso hombre se dio la vuelta, revelando su rostro. Era el hermano perdido de Fernando, el que todos creían muerto, Gabriel, una figura congelada en el tiempo, con miradas que danzaban entre lo conocido y lo extraño. «Te he estado buscando», dijo, su voz profunda y resonante. «Este niño es parte de todo lo que perdió nuestra familia. Debes entender, María, que él no es solo un niño, es todo lo que queda de nosotros». La confusión se apoderó de su mente. ¿Era posible? ¿Era Gabriel realmente quien decía ser? Los recuerdos de Fernando iban y venían en su cabeza. «¡No me importa lo que digas! ¡Déjalo ir!», gritó. Pero en su interior una nueva tormenta comenzaba a formarse. Gabriel soltó una risa que casi parecía macabra. «¿Crees que alguna vez has tenido poder sobre esto?». «No, María. El legado de los Vasconcelos está marcado por sangre y secretos, y tú te has vuelto parte de esto sin darte cuenta». María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Mientras la tormenta arremetía, un rayo iluminó la escena, y en el fulgor vio los rostros de sus seres queridos. Aquello no era solo una lucha por el niño, era una batalla de lealtades quebradas. Cada acción que había tomado parecía hecho de un destino que no podía escapar. La lluvia empezó a caer más fuerte, casi como lágrimas del cielo. Y en ese vaivén escuchó el nombre de Augusto sonando de nuevo, fuerte y claro. «No dejaré que el legado se rompa en este momento. Ninguno de ustedes entiende la magnitud de lo que enfrentan». Con eso envió una señal a sus hombres. Los ecos de órdenes resonaban mientras el caos crecía, y María sintió que los remolinos de traición y revelaciones se arremolinaban a su alrededor. La línea entre el bien y el mal se diluía con cada palabra. El temor en su pecho se transformó en una ira ardiente. «¿Sabes qué? Siempre lo supe. Empezaste a invocar demonios cuando decidiste traicionar a la familia». «Augusto», dijo María, sintiendo el coraje fluir a través de ella. Esto se había vuelto personal, y en medio del fuego cruzado, la figura de Lucas desapareció, llevada por la sombra de Gabriel, quien se fundió entre los hombres armados.
¡No! La desesperación llenó la voz de María. El pánico se desató. Tienes que detenerlo, Fernando. Pero el hombre que había amado ahora parecía un extraño, enfrentado a su propia historia. ¡Espera! Fernando dijo, sus ojos conectándose por un momento con Gabriel, como si intentara entender las últimas cartas que había jugado en la partida familiar. Entonces, un trueno rompió el silencio, y cuando la luz centelleó nuevamente, la figura de Gabriel desapareció en la oscuridad, llevándose a Lucas con él. Solo el eco de su risa resonó en el aire, un retumbar que atravesó sus corazones. Las preguntas fluyeron, y en su mente todo se mezcló. Traiciones, revelaciones y un futuro incierto. Pero una cosa era clara. El enfrentamiento apenas comenzaba. El camino por delante estaba plagado de secretos que resurgían de la sombra, y ella ya no sabía en quién confiar. Mientras la tormenta se intensificaba, la lucha por el destino de Lucas se convertía en la batalla más peligrosa de todas. ¿Hasta dónde llegarían por él? María miraba a su alrededor, el caos llenando todo a su alrededor. La lluvia caía como si el cielo estuviera llorando. Pero la confusión en su pecho era más pesada. Lucas estaba con Gabriel, y su corazón latía con desesperación. «¡Devuélvemelo!», gritó hacia él. Fernando apenas podía reaccionar. Su mirada entre el horror y la impotencia. «¡Lucas es mío!», repetía Gabriel, pero su voz era fría como un hielo que atraviesa el corazón. María sintió que todo se desmoronaba, como si el suelo bajo sus pies fuese un espejo quebrado, reflejando sus peores temores. La tensión era palpable, y el olor a tierra empapada y metal en el aire se fusionaban. Los hombres de Augusto se acercaban, decididos. «No hay salida para ustedes», dijo uno de ellos, y la amenaza en su voz era como un eco en el vacío. María nunca había sentido tanto miedo. Cada instante que pasaba, Lucas estaba más lejos. Con un grito ahogado, se lanzó hacia adelante. Pero justo cuando estiró la mano, la tragedia comenzó a desatarse. Una explosión resonó, no muy lejos de allí. El bosque vibró. María vio a algunos hombres caer, sorprendidos e indefensos. Aprovechando el caos, Gabriel se desvaneció entre la bruma. «¡Lucas!», gritó ella, intentando seguir, pero los hombres bloqueaban su camino. Corría entre los árboles como si el aire pesado la atrapara. Todo parecía un horror, un sueño del que no podía despertar. Fernando, aún aturdido, finalmente recuperó la compostura. «¡María, corre hacia la cabaña!», ordenó, y su voz resonó con una urgencia que atravesó su confusión. Sin pensarlo dos veces, se volvió hacia el sendero que conducía hacia la cabaña, el refugio del bosque donde esperaban encontrar al pequeño Lucas, pero al llegar, una sombra se alzó y otra figura emergió. Era Isabel, la madre de Fernando, con una mirada que congeló todo. «¿Qué haces aquí, mamá? ¿Por qué ahora?». La angustia en la voz de Fernando trajo un nudo a la garganta de María. Isabel, en su presencia, parecía aún más inquietante. «¡He venido para salvarlo!», exclamó Isabel, pero el mundo en su voz sonaba distante. El miedo de María se transformó en confusión. «¿Salvar a quién?», preguntó, sintiendo como si una tormenta cada vez más fuerte se cernía sobre ellos. «Tú no entiendes», Isabel continuó. «Lucas no es solo un niño. Es el centro de este legado, de nuestra familia. Es alguien que jamás debiste conocer». Antes de que pudieran procesar sus palabras, un sonido sordo perforó el aire. La puerta de la cabaña estalló en 1000 pedazos y los hombres de Augusto invadieron el espacio. Sin pensar, María se lanzó hacia el interior,
empujando a Fernando y a Isabel hacia el fondo. —¡Cierra la puerta! —gritó. Mientras luchaban, María alcanzó un antiguo baúl en la esquina. —¡Ayuda! —gritó mientras trataba de abrirlo, esperando que contuviera algo, cualquier cosa que pudiera ayudarles. Cuando finalmente logró abrirlo, su corazón se detuvo. Dentro había cartas, muchas cartas, pero también fotos, unas imágenes de un bebé que ella reconocía. —¿Quién es este niño? —preguntó María, apareciendo el horror en su voz. Las sombras parecidas a fantasmas rodearon la habitación. Se dio cuenta de que ese niño era Lucas, pero era imposible. La fecha escrita detrás de la foto era antes de su nacimiento. —¿Qué significa esto? —gritó ella. Y el mundo pareció detenerse. Isabel parpadeó, su rostro palideció y se tambaleó. No puede ser —murmuró—. No hay forma de que eso sea cierto. —¿Qué has hecho, mamá? —la acusó Fernando, y el grito de desesperación de su madre llenó el aire. Un secreto monstruoso se desmoronaba ante ellos. —¿Tú diste a luz a Lucas? ¿No es así? ¿Es tu hijo? Las palabras flotaron en el aire como un eco sombrío. Isabel cayó de rodillas. El dolor en su rostro era insoportable. No era el momento adecuado. Soltó en susurros, y todos allí sintieron el peso abrumador de una verdad que jamás quisieron enfrentar. De repente, las sombras se dejaban ver, más simbolismos de un pasado roto y no resuelto. La lluvia seguía cayendo, y mientras Gabriel se alzaba en el bosque con el niño en sus brazos, todo se tornaba cada vez más oscuro. La única pregunta que quedaba flotando en el aire era: ¿qué pasará ahora? La verdad era un monstruo de muchos ojos, y María, rodeada de secretos desgarradores, se dio cuenta de que el camino hacia adelante era más que incierto. Era un abismo. María cayó de rodillas, el peso de la verdad abrumador. Isabel, su madre, sollozaba mientras las revelaciones se desmoronaban a su alrededor como un castillo de cartas. —Nunca debería haber dejado que esto sucediera —murmuró Isabel, su voz entrecortada. Él es quien nos mantendrá unidos. Al menos podemos protegerlo. Fernando, temblando de ira y confusión, miró a su madre. —Tú sabías. Eres la causa de todo este lío. Cada palabra de su madre era un golpe en la cara, pero la verdad lo dejaba sin fundamentos. —¿Qué más iba a hacer? —gritó Isabel. Tu padre nos arrastró a todo esto. El niño es parte de un legado. Es el nexo entre nuestras historias rotas. Las voces resonaban en la cabaña, pero el grito de Lucas desde el bosque hacía eco en el corazón de María. —¡No puedo dejarlo ir! —gritó, levantándose de un salto, el miedo como un veneno en sus venas. Miró a Fernando. —Tienes que ayudarme. La determinación tomó el control. No había tiempo que perder. —¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! Fernando asintió y juntos se adentraron nuevamente en el bosque. La lluvia caía con fuerza, cada gota parecía querer detenerlos. Pero no podía haber vuelta atrás. Las sombras se movían entre los árboles. María sintió una mezcla de terror y compasión al ver a Augusto liderar el grupo. «¡Es una locura!», pensó. «Están dispuestos a todo, incluso a pelear entre ellos». Un grito desgarrador resonó. ¡Era Lucas! ¡Corrían! Las ramas golpeaban sus brazos. Y cuando parecían flaquear, un destello de luz iluminó la escena. Allí estaba Gabriel, con Lucas en sus brazos, pero su expresión era distinta. Lucía confundido. «¿Qué estás haciendo, Gabriel?»,
preguntó Fernando, asomándose entre los árboles. Gabriel, por un momento, vaciló. «No soy tu enemigo», dijo, pero su voz estaba llena de angustia. «Solo intento entender qué ha pasado. Nunca debí involucrarme en esto». María lo miró, viendo el conflicto en su rostro. «Eso es lo que todos decimos», gritó. «Pero Lucas es un niño. Por favor, devuélvelo». Un estruendo interrumpió la conversación. Un grupo de hombres de Augusto apareció por la retaguardia, empujando a Gabriel hacia atrás. «¡Deja al niño!», gritó uno de ellos. La tensión era palpable. El aire estaba cargado con la electricidad del peligro. Con un movimiento rápido, Fernando se lanzó hacia su hermano. Pero en medio del caos, la figura de Isabel apareció entre las sombras. «¡Deténganse, todos! Este ciclo de violencia solo lleva a más dolor». Las miradas se encontraron. Gabriel respiró hondo. Quizás ella tenga razón. La lluvia seguía cayendo, pero la tensión comenzaba a desvanecerse. Fernando, aún con el corazón acelerado, tomó una decisión. «No más mentiras. Haremos esto juntos, como familia. Si Lucas pertenece a todos nosotros, entonces debemos protegerlo». La luz brilló en sus ojos, y el sentido del sacrificio caló hondo en cada uno de ellos. «¿Pueden hacerlo?», preguntó María, esperanzada. «¿Podemos sanar estas viejas heridas?». La tormenta parecía calmarse. La figura de Isabel se hacía más evidente. «Solo si nos unimos», dijo, su voz ahora suave. «La verdad siempre encuentra la salida. Lucas es nuestro futuro, no el pasado». Mientras los hombres se retiraban y la tensión se desvanecía lentamente, María tomó la mano de Fernando. «Prometamos nunca romper la familia de nuevo». Con un último vistazo entre lágrimas y sonrisas nerviosas, todos se unieron. La tormenta se alejaba y en su lugar había un nuevo amanecer. Antes de que pudieran descansar, las sombras de su historia aún danzaban, y la verdad seguía esperando ser completamente descubierta. La última visión de Lucas, su pequeño rostro iluminado por la luz, quedaría grabada en sus corazones para siempre. No había terminado. La historia había dado un giro, pero el futuro aún guardaba secretos. Así que, antes de cerrar este capítulo, ¿qué tal si te unes a nosotros? Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen a continuación. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sepan de este desenlace emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá después. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento.